tema titulado Resucitados por la piedad. Resucitados por la piedad. Hay que decir que la historia del cristianismo histórico nos demuestra una profunda preocupación por la espiritualidad, y de diferentes maneras a lo largo de la historia del cristianismo encontramos expresiones en las cuales se trató de que aún el clero mismo, no digo la gente en general, sino el clero mismo, tuviera mayor espiritualidad, una espiritualidad más profunda. Y desde las reglas de San Benito, que fue un proceso de promoción de las disciplinas espirituales, hasta pasando por toda la cultura monástica, es decir, los cleros iban y pasaban, digamos, tiempo en los monasterios para afirmarse como clérigos. Pero también aún en el tiempo de Jesús conocemos de Juan el Bautista, que pertenecía a una secta que se llamaba los Esenios, que se retiraban al desierto para alejarse, por ejemplo, de la contaminación del mundo, y como para vivir un tipo de aislamiento que les permitiera justamente vivir una piedad más comprometida. Entonces, para esta tarde quiero centrarme un poco en los procesos de algo que se llamó el pietismo en Inglaterra. El pietismo fue una tendencia que se originó con parte de los grandes avivamientos del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Allí aparece el pietismo como una expresión dentro del protestantismo que había surgido a partir de 1517. Surge como una forma de lograr que la iglesia, sobre todo la iglesia protestante, que ya se había hecho bastante institucional, ya Calvino había logrado influir en muchos de los estados, no solo de la iglesia, de los estados de Francia, de Suiza, la Alemania misma se había convertido prácticamente al luteranismo. Entonces, ya había una institucionalización de la fe reformada o protestante, y entonces comenzaron a ver al interior de la iglesia la necesidad de volverse más piadosos. Yo quizás explicaría esto pidiéndole que mire al que está al lado suyo y que le haga un test de qué tan piadoso o piadosa la ve. Imagínese usted que hubiera algún tipo de escáner que nos pudiera reflejar el nivel de piedad de la otra persona, ¿verdad? O sea, sí. En la iglesia ortodoxa, por ejemplo, existe una cultura litúrgica muy rica. Nosotros no la conocemos mucho porque está más que todo en la zona del oriente de Europa hacia el oriente. Y ahí hay una cultura, por ejemplo, muy rica en términos de liturgia, que propone esta famosa oración filocálica. Y la oración filocálica consiste básicamente en el tema de hacer una simple oración, que es de donde sacamos el Kyrie eleison, por ejemplo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Y las iglesias cantan eso cualquier cantidad de veces, y no dicen ninguna otra cosa, no es que es Kyrie, Señor, perdona nuestro pecado. Y esa oración genera el repetirla, y litúrgicamente lo que propone es, hay que repetirla y repetirla, pero al mismo tiempo de repetirla se reflexiona. Cuando le estoy diciendo a Dios, Señor, perdona mis pecados, yo soy un pecador. Es el acto del yo pecador, ¿verdad? Y decir, Señor, yo quiero que tú me perdones. Entonces, decirlo en forma de canción, en forma de cántico, en forma de oración. La herencia pietista al evangelicalismo contemporáneo encontró su auge en aquel avivamiento que se da a principios del siglo XX en la ciudad de Azusa, en Estados Unidos, en donde surge algo que va a conocerse como el movimiento pentecostal, ¿verdad? Y el movimiento pentecostal que surge ahí en la ciudad de Azusa adopta algunos principios del pietismo inglés y los prácticamente industrializa, por decirlo de alguna manera. No sé si sea el término más adecuado, pero fueron tan efectivos esos principios del pietismo en cuanto a la lectura de la palabra, la forma de orar, de la manera de, por ejemplo, ayunar. Por ejemplo, se recomendaba litúrgicamente, que era una práctica muy de John Wesley, uno de los protagonistas del pietismo, que era orar con los salmos, por ejemplo. Entonces, en lugar de comenzar a orar yo con lo que se me ocurriera,
Buscábamos a, oh Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes de que fuesen los siglos y a través de los siglos, tú eres Dios. Entonces yo, digamos, expreso lo que el Salmo del Señor es mi pastor, nada me faltará, en pastos delicados me hará descansar, y en fin. El punto del pietismo es que de esa manera yo me conecto con Dios, y la experiencia de estar conectado con Dios me permite vivir una vida más adecuada. Por supuesto, también dar un testimonio. Ahora, el problema es cuando el pietismo se vuelve aritmético y adopta una lógica aritmética. Por ejemplo, cuando a la gente le comienzan a decir, mire, que usted ore como a las 4 de la mañana, porque a esa hora Dios escucha la oración. Y si me levanté tarde a las 5, no, a esa hora ya Dios ya cerró el canal. Entonces, a veces se puede abusar de algunas cosas, ¿verdad? O por ejemplo, en Chiapas, escuché yo una experiencia de un señor que cada vez que le gustaba leer la Biblia. Por cierto, para el Día de la Reforma escuché a alguien que había leído, dijo 4 veces la Biblia completa, ¿verdad? Suena, wow, extraordinario. Había, propio de los pueblos latinoamericanos, una cultura bien, hasta macondiano suena, porque el señor era una persona de mucho poder económico en la ciudad, y entonces cada vez que él iba a empezar a leer la Biblia, hacía un desfile y contrataba a los músicos del pueblo para que salieran en una especie de procesión, y salían por todo el pueblo y se paraban en la esquina. Don fulano de tal, este día comenzó la lectura de la Biblia, y ya seguían tocando por todo. Y era el desfile para contar que él había empezado, y entonces hasta que la leí otra vez y empezaba el ciclo. Suena extraordinario, pero yo creo que en realidad podemos adoptar una cultura de muchas formas. Yo no sé cuántas veces usted ha leído la Biblia. Yo lo que sí sé es que hay cualquier cantidad de movimientos que le ponen a uno la Biblia en 100 días, la Biblia en un año, la Biblia, ¿verdad? Y a uno hay aplicaciones ahora en internet que le dicen descarga y la Biblia se lee ella sola, no sé, ¿verdad? Y esa es la que nos gusta a varios, ¿verdad? Porque la Biblia, la pongo y ella sola se lee, qué bueno, ¿verdad? O sea, tenemos la Biblia en audio, la audio Biblia, ¿verdad? Y uno puede estar sentado y comienza a inspirar y termina dormido, ¿verdad? O sea, pero el punto es que tenemos tantas alternativas ahora, y a veces lo que perdemos de vista es cuál es el objetivo detrás de las disciplinas espirituales. En la mañana en la escuela bíblica tuvimos un profundo debate acerca del tema de la regeneración y la santificación, si son requisitos o no para la salvación. Y esa ha sido la discusión desde la Reforma Protestante, de calvinistas y arminianos, mire, es que alguien, si es salvo, tiene que ser prácticamente un santo, pues, tiene que caminar cuidado con el suelo, porque si el suelo lo ha pateado un pecador, ya pecó, ¿verdad? Hay gente así de radical, pues, ¿verdad? Pero en realidad, el proceso de regeneración y el proceso de santificación son justamente eso, procesos. ¿Y qué error hemos cometido muchos cristianos y cristianas cuando después de 1 año, de 2 años, cuando ya nos sentimos seguros que ya nosotros no hemos pecado, porque así funciona, cuando ya nosotros consideramos que nosotros no hemos pecado, entonces comenzamos a convertirnos en jueces de otros, ¿eh? Y justamente un error que solemos cometer es que le aplicamos la medida de los pecados de los otros por los pecados que nosotros cometimos. Decimos, no, usted no me la hace, es que yo hacía esto. Pues sí, era usted, hermano, pero ¿por qué aplicarle al otro, digamos, la lógica de aquello que usted hacía? La piedad y el impacto de la piedad deben estar radicalmente expresadas en la regeneración y en la santificación. Si no, nos vamos a llenar de cristianos que creen que porque van 3, 4, 5 días a la semana a la iglesia, eso los vuelve más santos. La santificación no tiene nada que ver con esa lógica aritmética de sumar días en la iglesia, horas de vuelo, dirían algunos, ¿verdad? Horas de vuelo, ¿verdad? Puntos de la Mastercard, vaya, así, tendría que haber una Christian Card, no sé. Reform Christian Card. Se me ocurre, no sé. Esto no lo graben, andamos en la rebusca. Me acabo de sacar doctrina. No sé. ¿Por qué no? En fin, hermano, o sea, como que hubiera
algún tipo de misterio, misticismo. Hemos llenado de misticismo y corremos el riesgo los evangélicos de volvernos más místicos que los mismos tradicionales o cristianos tradicionales. Cierro la introducción diciendo que esta tarde compartí un video que les recomiendo que lo vean completo. Es una entrevista que hace un imán musulmán a un ex cristiano. El concepto de entrada es interesantísimo. Un ex cristiano. Y este ex cristiano se convirtió a sus 10, hoy ya tiene 37, un muchacho todavía, digamos. Sí, porque los 37 son los nuevos 15, algo así. Vale. Algunos dieron amén en su corazón, entonces. O sea, y este muchacho explica, fíjese bien, explica muy bien los errores del cristianismo. Y él expresa por qué abandonó el cristianismo y se volvió al Islam. Ahora, no estoy haciendo una crítica o un tipo de juicio de intolerancia hacia el Islam. Yo lo que quiero es animarles a que hagamos una valoración crítica de cómo funciona justamente el tema de la inoperancia de ciertos postulados de fe que nosotros tenemos. Entonces este muchacho dice, por ejemplo, que uno de los grandes errores, dice en la entrevista, es la Trinidad. Ese, por cierto, es un argumento muy de los testigos de Jehová, ¿verdad? Ese es un arriano, es un argumento arriano clásico, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que vean es que no podemos seguir creyendo los cristianos y cristianas de América Latina que vamos a simplemente ir sumando miembros en la iglesia y que, o estando simplemente en la iglesia, y que eso automáticamente va a ir pasando a nuestros hijos, los vamos a llevar a la iglesia y ellos van a continuar en la fe cristiana como algunos de nosotros hicimos. No, si nuestros hijos no reciben de nosotros un testimonio congruente, sólido, consistente acerca de la fe, muchos de nuestros hijos van a convertirse a otras fes. Van a convertir, y aquí el continente entero, en un siglo más, podría ya no saber nada del cristianismo por nuestra generación, por el testimonio que demos como generación. Y esa es una de las reflexiones que yo quisiera dejar en esta hora. Miren, en el Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste, oh alma mía, a Jehová, tú eres el Señor. Mi bien a ti no aprovecho, sino a los santos que están en la tierra y a los íntegros. Toda mi aflicción en ellos. Multiplicáranse los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Este texto corresponde a la literatura sapiencial hebrea. El énfasis de esto está justamente en la literatura sapiencial en general, es reflejar una cosmovisión. En la literatura sapiencial, que está compuesta por los salmos, por proverbios y hasta por cantares, y eso es interesante, porque algunos hemos hecho una alegoría de cantares diciendo que es el canto entre el esposo, que es Cristo, y la iglesia. Miren, cantares es poesía erótica, digo a la luz de la poesía hebrea, pues cantares es el canto de un amado con su amada. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, los contornos de tus muslos son como joyas, dice. Entonces, y es interesante porque el amado canta, pero la amada le responde. ¿Ah? Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de leer los 20 poemas de amor y la canción Desesperada, y era desesperada, la de Pablo Neruda. Hablando, por cierto, de Chile, ¿verdad? Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te sellara la boca. Ese era Pablo Neruda, el poeta chileno, o sea, por cierto, premio Nobel de literatura, ¿verdad? Por el valor de su obra. Ahora, la poesía hebrea tiene ese valor, refleja una cosmovisión. El proverbista, el salmista, el autor de cantares, refleja lo que ve en la realidad, pero lo ve desde la presencia de Dios. Es decir, en la literatura sapiencial hebrea es imposible vivir sin Dios, vaya. No es posible, así como para nosotros, no sé si podríamos vivir sin celular. Sería difícil. Ahora sí, mi esposa. Lo que refleja la literatura sapiencial es que no es posible imaginar un mundo sin Dios.
Y por eso cuando ustedes ven lo que plantea esa cosmovisión, una plena dependencia de Dios. Es Dios el centro de todas las cosas. Eso es lo que dice la literatura sapiencial. Jehová, versículo 5, es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Mire la cosmovisión. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Con Dios es suficiente, lo que está diciendo en resumen. Con Dios es suficiente. Esa misma belleza con la que el Salmo 23 nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El error es cuando lo volvemos literal. O sea, cuando decimos, pues ya, ¿y por qué no tengo? Pues, sí, el Salmo dice. Pero hermano, es una cosmovisión, es una actitud hacia la vida, eso es una cosmovisión. O sea, no es mecánico, hombre, no es mecánico. No es eso de, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y que tú no. Y la gente cree que al repetir eso va a generar como una acción mística. Vaya, mande esta, ¿cómo es? Hoy en las redes sociales es, mande esta estampita a 20 personas y se te va a devolver, ¿cómo se llama? Un milagro. Aquello que has pedido se te va a hacer realidad. Y entonces se crea un misticismo. Y estamos en una generación que hemos llegado a un misticismo interesante, porque ya no es un misticismo, digamos, como el tradicional, es un misticismo evangélico, que dice, tomate esta pastilla y vos tomátela en el nombre de Jesús, hombre, que con que te la tomé en el nombre de Jesús. La doctora no aprueba eso, la doctora. No importa que sea de harina. No, y ahora, por favor, con cuidado, ahora también revise los efectos secundarios, y se lo digo por experiencia. Estaba malísimo de salud, me tomé un medicamento y me lo tomé y me sentí bien con el medicamento. Lo que yo no esperaba era el efecto secundario. El efecto secundario fue terrible, hermano. Si cuando fuimos a ver, mira, le dije solo por casualidad, revisé el medicamento, le dije a mi farmacéutica, revisé el medicamento a ver si tenía efecto. Ah, sí, me dice, esto es mes. Y yo me quedé ya más tranquilo porque solo tenía que pasar el efecto del medicamento para que mi cuerpo volviera a la normalidad. Por eso es que me veo un poco más gordito. O sea, esto no es normal para mí. Pero ya tiene años en esto, dígame. Pero ya sé bastante. Ya va abandonando ese medicamento. Segunda Tesalonicenses 2, del 16 al 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En las comunidades cristianas, apostólicas, ahora la experiencia es más práctica. Si la cosmovisión hebrea, si la literatura sapiencial hebrea nos refleja una reflexión sobre la vida y sobre la realidad con la presencia de Dios, la experiencia de las comunidades cristianas es más práctica. Ellos están, la recomendación del escritor es, miren, es Dios el que nos ama y nos consuela y nos da buena esperanza por gracia, y que sea Él el que conforte vuestros corazones, miren, y lo confirme para toda buena, que dice, palabra y obra. A diferencia del texto de la literatura o de la literatura sapiencial hebrea, aquí hay una preocupación más práctica. Por ejemplo, si usted nota en el versículo 16, dice que la buena esperanza es ¿por qué? Es por gracia. Y al escritor les parece fundamental destacar la gracia. Y por eso también el acompañamiento de la presencia de Dios en forma de consuelo y eso con un propósito. Yo quiero que le pongan atención, porque dice, conforte vuestros corazones y os confirme, ¿para qué dice? Y os confirme para toda buena obra. Y entonces ahí se nos refleja también de parte del escritor bíblico que hay un propósito. O sea, un error que a veces hemos cometido es creer que la santidad es una pose. ¿Pone cara de santos? Y tenemos una serie de formas. ¿Tiene usted la cara que le dice? El Señor. Y hay una pose. ¿Ah? Y el político.
Dios bendiga este país. Y lo dice con la cara así. Cuando llega el ministro del Evangelio a orar por el político, ya se vea. Y el político, aunque no sea de su denominación, digna, ya postriña el rostro. Yo no sé cuántos sabían que Hitler, por ejemplo, antes de empezar su carrera política, el hombre estudió actuación. Y ese dramatismo de Hitler en su discurso no era casualidad. El hombre había estudiado actuación. Y la manera en que se comunicaba, sabía para dónde mirar, sabía quedarse viendo a los ojos o sea, eso es fundamental. Ahora, cuidado. Por eso, y cuando el escritor dice ya en el versículo 3, capítulo 3, versículos del 1 al 5, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, ya que hay otro planteamiento, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Práctico. Ya no basta la cosmovisión ya venía del Antiguo Testamento. Para las comunidades cristianas es la aplicación. ¿Por qué? Porque vivían en un contexto difícil. Y ser cristiano en la época de los primeros cristianos no era fácil. No era, voy a la iglesia o no voy. Ay, pero es que qué calor. ¿Y si llueve? ¿Y si me deja, no sé? Ahora, el escritor refleja la situación que atraviesa. Orad por nosotros, para que la palabra corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que dice, os afirmará y guardará del mal. Dependencia. La piedad no es una pose, es un estilo de vida. La piedad no puede ser una pose. Pone cara de piadoso. No, es un estilo de vida. Es como tomo las decisiones. Es como sirvo al Señor en el día a día. Es el compromiso que reflejo con los valores del reino en lo que hago. Porque si no, todo lo demás es una pose. Sí, para los escritores de los evangelios, de las epístolas, cada uno de sus escritos tenía una carga vivencial tremenda. Fiel es el Señor, dice que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto de nosotros. Las primeras comunidades cristianas tenían la visión de un ser humano piadoso. A mí me preocupa el que nos desconectemos de eso. Las primeras comunidades cristianas buscaban un ser humano que viviera en una continua disciplina espiritual. Que viviera tomado de la cosmovisión del reino de Dios, pero también de la práctica de Jesús. Si vamos a leer las epístolas, la literatura apocalíptica, hay que irnos no a contar los 144,000 que ya no nos salen, pues. Porque si fueran 144,000, ¿de qué generación? Pues si solo, ¿cuántos somos en Honduras en este momento viviendo? ¿Cómo? ¿A los demás algo pasó? ¿Alguna epidemia? No sé, ¿verdad? No sé. Vamos al Evangelio, hermanos y hermanas. Y aquí un poco vamos a desenmarañar esto basado en las enseñanzas de Jesús. Lucas 20, 27 al 37. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, quiero, antes de avanzar, que le ponga atención a eso. Los saduceos, a diferencia de los fariseos o de los esenios, eran un grupo de judíos que eran especialistas en interpretación del Antiguo Testamento. Ellos eran gente con un conocimiento de las Escrituras, y ese conocimiento los llevaba, ellos no creían en la resurrección. Entonces la pregunta que le están haciendo a Jesús es tramposa, una pregunta tramposa. Ellos no creen en esta pregunta. Ellos están diciendo, miren, y salen con una historia ilógica, ¿verdad? Si el hermano de alguien, de alguno muriera teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano, porque dice la ley. ¿Cuánto conocen gente así que así pregunta? Eso es lo que dice la ley, Jesús. ¿Y tú qué opinas? Estás en la cara, piadosa. No soy yo, Señor. Es la ley de Moisés la que lo dice. Pero solo te quiero preguntar algo. ¿No le ha pasado a usted que hay gente que le pregunta no porque no sepa, lo que quiere saber es qué usted piensa?
tremendo esa actitud. Eso es los saduceos. Los saduceos no creían. Y sin embargo hacen la pregunta: si el hermano de alguno muriera teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Hubo pues 7 hermanos. Esto parece corrido ya. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Lo tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente también la mujer. Ya me imagino a toda la gente oyendo la historia, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos a llegar con esa historia? ¿Ah? Y todavía dicen, y ahí viene. Y así es esta gente. Te distrae, te tira la trampa cazabú, que se llama, ¿verdad? Para después dejarte ir a donde... Esta es actitud clásico de periodista. Esto era periodista solapado. Porque te enreda un preámbulo para dejarte una pregunta que ya te desarmó. Tu cerebro está pensando en toda la historia, ¿verdad? Imaginando a los 7, ¿verdad? Imaginando a la señora que se casó con los 7 hermanos, ¿verdad? Fíjense qué complicación es. Y al final le dice, en la resurrección, pues ya dijimos que no creían en la resurrección ellos, los saduceos. Y sin embargo, dicen, y en la resurrección dicen, ¿de cuál de ellos era mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos reaccionado? Se detecta la trampa, se detecta la mala actitud. Y es difícil. Y es difícil. Ahora, qué linda la actitud de Jesús, que les dice, miren, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Por cierto, este es protocolo de vocería institucional. Cuando usted no quiere responder la pregunta, hay formas de no responder la pregunta. Y justamente Jesús nos enseña una forma de vocería extraordinaria. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos les hace el mismo juego retórico a ellos. Así como ellos le contaron la historia y lo enredaron, la respuesta de él va a ser la misma. Miren, dice, los hijos de este siglo ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles. Y si son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Y los saduceos, ok, o sea, está bien. Ahí es donde aquel no puede decir, no entendí. Y es donde aquel tiene que vaya, está bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces le ha pasado eso? Amén, dice la gente, amén, aleluya. ¿Qué estamos hablando, verdad? Jesús les plantea su forma de entender las cosas. No pueden ya morir porque son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Sí contesta Jesús. Y le dice al final, porque Dios les dice que, a ver, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y allá hay un secreto hermenéutico. Porque lo que está primero, Jesús es confrontando la piedad judía, que andan más preocupados por con quién va a resucitar la mujer. Imagínense preocupación de esos pobrecitos saduceos. Andan preocupados más por hacer quedar mal a Jesús que por vivir su piedad. Ese es el problema de los judíos. Es el religioso, la religiosa, que anda más preocupado por hacer quedar mal al otro que por vivir su propia fe. Anda más preocupado porque Jesús se equivocara y condenarlo que por ello realmente afirma. Ese fue el problema de los... El enfoque cristocéntrico se enfrenta con esa interpretación mecánica. ¿Por qué hablamos de una interpretación mecánica? Porque ahí está, que si se murió este y se casó la otra, ¿ya con quién? No tiene sentido la pregunta. ¿Por qué les quitaba el no? No. En el fondo, la gente que habla de esa manera, religiosamente hablando, no le interesa la respuesta. Lo que está haciendo es enredando la fe del otro para hacerlo caer, digamos, en esa trampa retórica. Ahora, Jesús, la respuesta de Jesús se eleva de la interpretación mecánica y le dice, miren, tan simple como esto. Los hijos de este siglo, dicen, se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, la resurrección de ni se casan ni se dan en casamiento. No me vengan, les dice Jesús, de otra manera lo voy a parafrasear yo como quizás yo lo hubiera dicho, no me vengan con esa historia, hombre. Andá, dale ese corrido a alguna banda mexicana que lo cante, pues, o sea, pero aquí no vengan con esas cosas, les dice Jesús. Aquí
El punto es que el reino es superior a todo eso. Está más allá de esas preocupaciones que si, ay, mira, y esa hermana, cómo se viste vos. Ay, yo no sé cómo esa hermana puede venir a la iglesia. Y ahí andan algunos amargados por la vida espiritual del otro, sin vivir su propia vida espiritual. Y la piedad, no. Pero a la hora de ofrendar, van. En actitud, depositan la ofrenda, regresan. A la hora de chatear, nunca se les olvide decir, Dios le bendiga, hermano. Hermano, le deseo lo mejor en el Señor. Y me encanta con los textos que se escriben en las redes sociales. Son tan espirituales. Hermano, ¿qué opina usted de que le pase aquí a usted y usted no diga nada? Amén. Como dijo Miguel Bosé 1.4, hoy mi alma no es tan cara. La lógica de algunos, pues. No me diga, por favor, ay, es que yo no lo haré. Tenga cuidado, seamos más humildes. De reconocer que poseemos una naturaleza humana que tiende a ser débil. Lo hablamos en la mañana en la Escuela Bíblica Dominicana. A mí me preocupan los mecanismos de dominación que, entre otras cosas, se expresan en una psicología de la culpa y en muchas iglesias ha llevado al abuso religioso. Porque yo sé que si me paro en un lugar así, la gente, el fin viene y todos los que no estén al día moralmente, Dios los va a condenar, hijo del infierno. Y la gente se asusta. Y la gente dice, ay, Señor Dios, ¿qué debo hacer? Traiga su diezmo, venga y sí. Y comienza toda la dominación. No hay cosa más terrible para un predicador que alguien se acerque después del mensaje y diga, ay, es que cuando yo lo escucho, hermano, yo siento que me edifico. Algunos que tenemos problemas de carácter, ¿verdad? De afirmación, que nos va directo al ego. Porque es lo que andábamos buscando. Quizás crecimos sin la suficiente atención, sin la suficiente afirmación. Llegamos a la iglesia, nos dan liderazgo y ¡pum! De pronto tenemos la atención de todo el mundo, el reconocimiento de todo el mundo. Y nuestro carácter comienza a mostrar cosas inesperadas. Entonces, hermanos y hermanas, la conclusión a la que llega Jesús es: Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Porque la piedad, ¿quiénes la practican? ¿Los muertos o los vivos? ¿Ah? Deja de preocuparte por el más allá si no estás preocupado por el más acá, hermano. Dios no ha creado un reino para preocuparse por los muertos. Ese es el ámbito de Dios. Dios lo tiene asegurado. Dios sabe cómo va a vivir la eternidad. Dios sabe qué va a hacer con nosotros en la eternidad. Lo que nos corresponde a nosotros es el aquí y el ahora. Preocupado. A mí ese texto de Jesús con sus discípulos, en la casa de mi Padre, dice, voy allá pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ahí hay un misterio. Jesús lo prometió a sus discípulos. Hermenéuticamente hay que ser franco. Lo prometió a sus discípulos. Ahora, claro, nosotros por fe consideramos que esa promesa es nuestra también. Pero por favor, la eternidad le pertenece a Dios. Dejemos de andar que si va a ser los 7 días, y como las 7 semanas, y andamos ahí en las redes sociales. Me mandaron un video, ahí pusieron un video diciendo, ya ven que la profetisa Ellen White tenía razón, porque profetizó, dicen todas las cosas. Entonces tenía razón hasta Bart Simpson, ¿verdad? O sea, porque se acuerdan que Bart Simpson profetizó muchas de las cosas. Ella andaba preocupada de la Arjona porque tiró una su canción que después se hizo cierta. ¿Qué información? Miren, podemos vivir en la amargura y en la angustia de la adivinación en lugar de vivir en la piedad de Dios. ¿Y qué es la piedad de Dios? Transformar nuestras vidas para contribuir a la transformación de la vida de otros. Si no soy capaz de transformar mi propia vida, ¿cómo puedo transformar la vida de otros? El ser humano está llamado a ser piadoso. Quiero contarles algo de Calvino. Calvino, entre otras cosas, fue un gran reformador educativo. Yo no sé cuántos saben eso. Pero uno de los temas fundamentales de la reforma calvinista era la educación.
Y Calvino en particular creía que así como los aristócratas, las monarquías tenían acceso a la educación, el pueblo también debía tener acceso a la educación. Y por la influencia calvinista, muchos de los misioneros protestantes que llegaron a nuestros países vinieron a fundar colegios, con la visión de que la clave para el desarrollo de los pueblos era la educación, visión calvinista. Ya el día que hicimos, el día de la Reforma, que tuvimos la celebración de los 502, yo hice una lectura crítica de la Reforma, algunos estuvieron aquí y lo escucharon. Pero por otro lado, también hay que hacer reconocimiento a los grandes aportes de la Reforma. Y el énfasis de Calvino en el tema educativo es fundamental. Y comenzó, muchos protestantes, justamente amparados en la enseñanza calvinista, tuvieron acceso a aprender a leer y escribir, que en aquellos siglos era difícil. Fueron los protestantes los que comenzaron a encargarse de educar a otras personas que no tenían acceso a procesos educativos. Ojalá que pusiéramos de moda eso. Ojalá que, digamos, los colegios cristianos que se fundan en nuestras ciudades no sirvan para hacer negocio particular y fueran realmente de buena calidad y accesibles para gente de bajos recursos, por ejemplo. La religiosidad confunde la piedad con algo mecánico y comenzamos a decir, vaya, no sé cuántos vienen de ese trasfondo, que llegaba uno a confesarse y le decía, tiene que orar. Después de confesarse, según el pecado, le encargaban 3 Ave María, 5 Padre Nuestro, qué sé yo. O sea, así era la lógica. Hoy ¿qué recetamos? Hay unos de 40 días, por ahí hay un aceite traído desde Israel, que hay que untarse de la frente, no sé. Estamos cayendo en un misticismo. Disciplina espiritual, piedad, significa consagrarse para Dios. Significa tomar una decisión, y esta es la parte difícil de esto, tomar una decisión. Tomar una decisión significa que yo voy a decidir dentro de mi corazón que mi vida le pertenece a Dios y que lo más importante para mi vida debe ser. Eso es piedad. Esa es la piedad que resucita. Esa es la piedad que levanta muertos. Alcohólicos que se convierten en hombres o mujeres de Dios. Adictos, personas adictas, personas violentas, personas sumidas en la violencia que después se levantan como grandes testimonios porque la piedad cristiana les transformó la vida. ¿En quiénes no está funcionando el cristianismo? Lastimosamente en muchos hijos de cristianos que aprendieron un cristianismo light de sus padres y que entonces están viviendo un cristianismo sin compromiso. Eso ya no lo puedo. ¿De qué me está hablando? Ya no lo puedo. ¿Cuántos libros tiene escuela bíblica? Si yo crecí en escuela bíblica, dicen algunos. Candidatos para el Islam, porque el Islam sí es nuevo para ellos. Candidatos para el Islam. Se lo digo por la entrevista. Escuchen la entrevista y se van a dar cuenta. Yo crecí en un colegio cristiano y dice el muchacho. No, pero si yo era líder de jóvenes de la iglesia. No, si yo canto esos coritos, si yo todo eso lo sé. Ya no me sorprende nada. ¿Por qué? En realidad terminamos con un hastío. La piedad superficial provoca hastío. Hermano y hermana, esta tarde yo te dejo una reflexión. ¿Estás tú comprometido con Dios realmente? ¿O estabas comprometido con una tradición de tu familia, con una tradición de tu iglesia, con una tradición que simplemente no va a funcionar? No va a funcionar. Porque no conecta con el corazón. La religiosidad confunde esa piedad y lo vuelve mecánico. Y finalmente, la iglesia debe mostrar el poder del evangelio para transformar la vida de las personas. Pero eso significa que nuestras vidas deben ser transformadas. Les recomiendo algo. Cuando estén en las cosas del Señor, pongan entusiasmo. Deje de mostrar apatía. No hay cosa más hermosa que mostrarse comprometido con Dios, porque Dios se ha comprometido con nosotros. Y solo por ese compromiso estamos aquí. En un país como este, es increíble que estemos vivos. En un continente como este, hay que orar por Bolivia ahora mismo. Estábamos orando hace unas semanas por Chile, unos días atrás estábamos orando. ¿Y qué está pasando en la región? Es un asunto de geopolítica. Claro, han habido desórdenes en países tradicionalmente conservadores, y qué casualidad que hoy hay estallidos en países no conservadores. Y lo único que se explica es una geopolítica que trata de balancear, para que nadie crea que los movimientos conservadores de la región están en crisis. No, la región completa está en crisis, es cierto. Y es cierto. Ahora, hermanos y hermanas,
¿cómo hacemos piedad? ¿Cómo nos volvemos piadosos en un contexto como este? Bueno, tomando primero una decisión. Ya no puedo seguir a ver qué sale, viviendo mi vida. Tengo que buscar a Dios. Aquí alguien me hizo una pregunta el día de la reforma. Y ustedes que han expuesto, dijo, ¿qué recomiendan hacer para que esto cambie? Para la iglesia, le dije, porque ya sé que no iba. Y adivinen qué hizo el domingo. No fue a la iglesia otra vez. Y entonces, ¿entiendes? Es que el gobierno, es que está bien, sea profeta, hágalo, pero comprometamos. La iglesia reformada siempre reformándose a través de esa nueva visión cristiana reformada con la cual queremos impactar toda la realidad. Que Dios nos ayude y que Dios, el único capaz de hacer milagros, sea el que nos permita ver ese milagro hecho realidad.